días, soy el químico Jacob Santiago Blanco, tengo la especialidad en hematología diagnóstico por laboratorio por el Instituto de Hematopatología ubicado en la ciudad de Querétaro. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de los más comunes que observamos nosotros en el laboratorio, las anemias microcíticas hipocrómicas y su diagnóstico diferencial. Para este caso, iniciaremos hablando de la definición de anemia como tal. Antes que nada, esta es una foto tomada del Instituto de Hematopatología ubicado en la ciudad de Querétaro. Actualmente ya está mucho más amplio, ya existen diferentes laboratorios o se complementaron con más laboratorios de citología, de citofluorometría, etc. Entonces, si tuvieran alguna oportunidad de acudir a algún curso, de verdad es muy importante la actualización en esa área de hematología. Entonces, de manera funcional, nosotros podemos definir a la anemia como la disminución de cantidad de glóbulos rojos necesarios para poder transportar la cantidad de oxígeno a los diferentes tejidos. Pero desde el punto de vista del laboratorio, nosotros únicamente el parámetro que tomamos en cuenta para decir si un paciente tiene anemia o no, es tomando en cuenta el valor o la cantidad de hemoglobina. Este dato es muy importante porque lo tenemos que establecer en relación a la edad de mi paciente, el sexo de mi paciente, la altitud y la raza. Cabe mencionar que no es lo mismo un paciente de un año, ¿sí?, con una hemoglobina de alrededor de 13, o un paciente adulto de 25 o 30 años que debe de tener como hemoglobina normal con valor de 15, ¿sí? O una mujer en estado fisiológico, en el embarazo, los valores de referencia cambian totalmente. Y la altitud es muy importante, la altura al nivel del mar. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno es muy diferente en el estado de Toluca o a nivel del mar, por ejemplo Acapulco. Los valores de referencia van a ser totalmente diferentes. Necesitamos menos hemoglobina en Acapulco para poder oxigenar de manera adecuada, porque la cantidad de oxígeno en el ambiente es mucho mayor. Y en cambio en Toluca o en algunos lugares que la altura sea, para este caso en Toluca estamos alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar, necesitamos mayor cantidad de hemoglobina para tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno del ambiente. Existe otro libro importante en el cual nos dice, ¿cómo se llama?, que el único parámetro para establecer si hay anemia o no es este libro del doctor Guillermo Ruiz Argüelles, donde nos habla que es el dato más importante. No hay que utilizar ni hematocrito ni cantidad de eritrocitos como anteriormente se ha realizado. Entonces estamos hablando de hemoglobina, tenemos que hablar cómo está formada la hemoglobina o recordar cómo está formada. Recordemos que está formada por dos cadenas beta, dos cadenas alfa, por el grupo hemo, que está formado por protoporfirina y por hierro. En un adulto normal vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina. La más abundante va a ser la hemoglobina A1, posteriormente tenemos la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Y existen diferentes tipos de hemoglobinas, ¿sí?, que son importantes durante la etapa embrionaria. Dependiendo de las combinaciones de las cadenas globínicas, ya sean alfa o beta, nos van a dar los tipos de hemoglobina que podemos tener. Para el caso de la A1 está formada por cadenas alfa y por cadenas beta, la A2 está formada por cadenas alfa y por cadenas delta, y la fetal está formada por cadenas alfa y por cadenas gamma. Entonces, retomando parte de lo de la hemoglobina, mencionábamos que está formado por cuatro cadenas globínicas, por protoporfirina y por hierro. Si hubiera alguna deficiencia de estos componentes, se van a producir diversas enfermedades. Para el caso de las cadenas globínicas, cuando hay una alteración cuantitativa, las enfermedades se van a denominar talasemias. ¿Y por qué son enfermedades? Porque dependiendo de la deficiencia de la cadena globínica, va a ser la enfermedad. Si faltan cadenas beta, van a ser beta talasemias. Si la deficiencia es en cadenas alfa, van a ser alfa talasemias, y así sucesivamente. Pero también puede haber una alteración cualitativa de estas cadenas globínicas. Y me refiero a cualitativa, recordando que las proteínas son secuencias de aminoácidos. Cuando hay un cambio en alguna secuencia durante la cadena de globina, las enfermedades son hemoglobinopatías. Y también existen diversas enfermedades en relación a la deficiencia cualitativa o a la alteración o un cambio en la secuencia de aminoácidos. Para el caso, cuando existe una deficiencia en la síntesis de protoporfirina, las enfermedades son sideroblásticas.
Y para este caso, el tema que nos toca hablar a nosotros, un elemento importante es el hierro. Si existe deficiencia en el hierro en el organismo, se pueden producir dos tipos de enfermedades. La anemia ferropénica absoluta, que nos estamos refiriendo en absoluta que el hierro en el organismo no está presente. Y existe otra entidad, que es la anemia ferropénica relativa, anemia de los padecimientos crónicos, ¿sí?, en los cuales el hierro está en el organismo presente, pero de alguna forma se encuentra secuestrado dentro de los hepatocitos o dentro de los macrófagos y no está biodisponible para la síntesis adecuada de hemoglobina, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de hierro en el organismo. Para poder entender esto es muy importante hablar del balance del hierro, del equilibrio que debe de existir de este elemento dentro del organismo. Para este caso vamos a mencionar 4 pasos importantes en el balance del hierro. Uno es la absorción. Recordemos que el hierro se va a absorber en la parte alta del duodeno y ayuno. Una dieta normal en un paciente adulto contiene alrededor de 10 o 20 miligramos de hierro, pero este no se va a absorber en su totalidad, únicamente se va a absorber de 1 a 2 miligramos, ¿sí? Una vez que este hierro se absorbe a este nivel, ¿sí?, puede seguir 3 rutas. Una se puede almacenar, ¿sí?, en forma de ferritina, ¿sí?, que sirve como depósito. Cuando el organismo lo llega a requerir, puede echar mano de esos depósitos para llevar a cabo la síntesis de hemoglobina. Otra ruta es la eritropoyesis, que ese hierro que nosotros estamos ingiriendo durante el día vaya de manera directa a la formación de nuevos eritrocitos. La otra parte importante es el reciclaje, ¿sí? Los eritrocitos que ya cumplieron su vida media, recordando que un eritrocito tiene una vida media de 120 días, ¿sí?, en el sistema retículo endotelial, sobre todo hígado y vaso, los macrófagos, ¿sí?, como su nombre lo indica, van a fagocitar a estos eritrocitos senescentes o estos eritrocitos que ya terminaron su vida útil, ¿sí?, y todos sus componentes se van a reciclar nuevamente y pueden seguir nuevamente esa vía de almacén o eritropoyesis. La otra parte importante son las pérdidas de hierro, ¿sí? Las pérdidas de hierro normalmente son por descamación de la mucosa y piel, y en caso de las mujercitas, por sus periodos menstruales. Para este caso, el equilibrio o el balance va a estar en relación a la cantidad que se absorbe, debe de ser equivalente a la cantidad que se pierde. Cuando este equilibrio se pierde, si una dieta no es adecuada, ¿sí?, pero las cantidades de pérdidas van a ser de manera constante, lo que nos va a llegar a ocasionar va a ser una deficiencia de hierro en el organismo y por consiguiente una anemia por deficiencia de hierro, y desde el punto de vista del laboratorio va a ser una anemia microcítica hipocurámica. ¿Cómo está distribuido el hierro en el organismo? ¿Sí? En una persona adulta con un peso de 70 kilogramos y una talla de 177 centímetros, contiene en total de 3 a 4 gramos de hierro. El hierro va a estar distribuido principalmente dentro de los eritrocitos en forma de hemoglobina, ¿sí?, formando parte de almacén, que ya lo mencionamos, que es la ferritina, formando parte de otra proteína muy importante, ¿sí?, la mioglobina, ¿sí?, en los músculos sobre todo, la transferrina, que sirve como transporte de hierro, y otras enzimas que son importantes para algunos otros procesos enzimáticos. De estas enzimas importantes que les mencionaba son los citocromos, la conitasa y la ferroquelatasa. Estas enzimas son muy importantes porque actúan como sensores de hierro, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de hierro en el organismo, estas van a tener su función ya sea como enzima o como sensor de hierro. Esta parte es de las más complicadas para poder entender en el metabolismo del hierro. Lo vamos a dejar a ese nivel, que son muy importantes porque actúan como sensores de hierro. Ya metiéndonos un poco hablando de qué causas o qué nos puede causar una deficiencia de hierro, ya mencionábamos inicialmente una deficiencia en la dieta. Si mi paciente no consume la cantidad de carne roja, sobre todo, no es suficiente, ¿sí?, la cantidad de hierro que va a tener en su dieta va a ser insuficiente y no va a ser compensada o no va a compensar la parte de la pérdida. Una mala absorción también nos puede llevar a ocasionar una deficiencia de hierro. La mala absorción, tenemos diferentes casos que los vamos a mencionar más adelante. Las pérdidas, esto es muy importante, sobre todo pacientes que tienen sangrados abundantes, que tienen sangrados de nariz o epistaxis, sangrados de encías, ¿sí?,
o que tienen alguna úlcera, ¿sí? La cantidad de pérdida de sangre es mucho mayor y nos va a llevar a ocasionar una deficiencia de hierro en el organismo. Los requerimientos elevados son muy importantes, sobre todo en los niños en desarrollo, las mujeres durante el embarazo, ¿sí? Y el hierro no biodisponible, la anemia de los padecimientos crónicos, en donde mencionamos que el hierro se encuentra secuestrado en los macrófagos o hepatocitos, pero de alguna forma no puede salir para ser utilizado o ser llevado por la transferrina a los sitios de utilización, a la médula ósea. Esa es una tabla muy importante donde vienen los diferentes requerimientos como resumen de lo que ya mencionamos. Únicamente vamos a mencionar la mujer, ¿sí? De pérdidas tiene alrededor de 1 miligramo, ¿sí? Del desarrollo tiene 1 miligramo y la menstruación tiene de 0.8 de pérdidas. Entonces, en total, ella necesitaría una dieta que aporte 2.8 miligramos al día, ¿sí? Los niños en desarrollo, los varones durante el desarrollo requieren, por su crecimiento mismo, 2 miligramos al día. Por eso es muy importante, y todos lo sabemos, que nuestras diferentes instituciones de salud, tanto públicas como privadas, durante el embarazo utilizan los suplementos alimenticios. ¿Y esto por qué es? Porque actualmente no hay ninguna dieta, ¿sí?, normal que aporte esta cantidad de hierro en el organismo. Por eso es muy importante sus tratamientos de hierro durante el embarazo. Retomando un poco, esta es muy similar a la que ya mencionamos. El hierro se va a absorber, ¿sí?, a nivel de duodeno y yeyuno, va a ser captado o transportado por la transferrina a sus diferentes sitios de utilización para eritropoyesis, para almacén y otros procesos. Entonces, recordando nuevamente, se absorben 1 a 2 miligramos y se pierden de 1 a 2 miligramos. Ese es el equilibrio que debe de existir para que exista un balance de hierro en el organismo. Ya estamos hablando del metabolismo o del equilibrio que debe de existir en el hierro en el organismo, de cómo se está absorbiendo. Para ello es muy importante y van a estar implicadas una serie de proteínas, como en esta gráfica están esquematizadas. La ferroportina, es como un exportador, sirve para sacar el hierro de las células hacia el sitio de utilización. El transportador de metales divalentes o DMT1 igualmente sirve como transportador. La transferrina es una de las proteínas más importantes, es la que transporta el hierro desde donde se está absorbiendo a donde se va a almacenar o a donde se va a utilizar. Pero esta parte de transferrina se tiene que complementar con el receptor de transferrina, ¿sí? La transferrina únicamente lo que va a hacer llevar el hierro o las va a acercar hacia las células. Pero para que estos puedan ingresar al interior de la célula, la transferrina se tiene que unir a su receptor. De esta manera se va a endocitar y el hierro va a estar disponible dentro de la célula para que se pueda utilizar. La ferritina, que ya lo mencionamos, es una proteína muy importante o la más importante de almacén de hierro. Y actualmente existen diferentes proteínas que se han estudiado, se han investigado, las cuales funcionan como moduladores. La hemoglobina, que existen dos versiones, una que está sobre membrana y una que está soluble. La HFE, la hepcidina, que es una de las proteínas más importantes en la anemia de los padecimientos crónicos, y existen otras proteínas implicadas, ¿sí?, que tienen funciones de óxido-reducción, como la efestina y el citocromo B duodeno. Vamos a hablar de manera muy rápida sobre la absorción de hierro. Este es un enterocito a nivel intestinal y aquí están esquematizadas las proteínas que mencionábamos anteriormente. El hierro va a venir de la parte en la dieta en estado ferroso, ¿sí?, por una ferroreductasa, que para este caso es el citocromo B duodenal, va a transformar del hierro más 3 a hierro más 2, para que de esta forma pueda ser transportada por el transportador de metales divalentes. Y se dice divalentes porque los metales que pueden transportar tienen que estar en estado más 2. Y no solamente sirve para hierro, puede transportar cobre, zinc, manganeso, cobalto, cadmio, níquel y plomo, ¿sí? Entonces llega el hierro de la dieta, ¿sí?, se transforma de férrico a ferroso, es transportado por el transportador de metales divalentes y el hierro está disponible dentro de la célula, que se puede almacenar si es que en ese momento no se va a utilizar o transportar en forma de ferritina. Y la otra parte importante es cómo va a salir ese hierro de esa célula para hacerlos llegar sobre todo a los macrófagos, ¿sí?, o los hepatocitos, que son las células que mencionamos, las más importantes del almacén del hierro. Para este caso,
la vía de salida va a ser la ferroportina, ¿sí? Pero una vez que el hierro sale en estado +2, tiene que ser oxidado o reducido, dependiendo del caso, por la efestina. Entonces pasa de hierro +2 a hierro +3, y en esta parte es tomado por la transferrina y es transportado como tal hacia almacén o hacia la médula ósea, para la síntesis de hemoglobina. Este es un esquema, ¿sí? Este es un corte de las microvellosidades intestinales en donde se está llevando a cabo la absorción de hierro. Una microfotografía electrónica, igual, el esquema y la microfotografía electrónica, y las diferentes proteínas implicadas en la absorción de hierro. La otra parte importante, o el estado que se encuentra el hierro, puede venir en forma de grupo M. Eso sobre todo lo vamos a encontrar en las carnes rojas, formando parte de la hemoglobina o formando parte de la mioglobina. Para este tipo va a existir una proteína de igual manera que va a transportar al grupo M, que es la HCP1. Es proteína transportadora del grupo M. ¿Sí? Retomando parte, ya vimos lo de absorción de hierro, almacenaje, eritropoyesis, y esta es la parte importante. La transferrina lleva el hierro a los sitios de utilización o almacenaje. Se va a unir al receptor de transferrina y de esta manera se va a endocitar, ¿sí? Y va a estar dentro de nuestras células para su utilización en la síntesis de hemoglobina. Esto va a ocurrir sobre todo a niveles de macrófagos, en médula ósea o en los hepatocitos, ¿sí? Como almacén. Entonces cabe mencionar aquí o decirlo, que dependiendo de las necesidades del organismo, de la cantidad de hierro que se necesite, las células van a expresar mayor o menor cantidad de estas diversas proteínas que mencionábamos. Si la cantidad de hierro es baja en el organismo, las células van a producir, ¿sí?, mayor cantidad de moléculas tanto para captar y transportar hierro. Si la cantidad de hierro en el organismo es normal, nuestro mismo organismo o nuestras mismas células van a producir mayor cantidad de proteínas para almacenar el hierro. La otra parte importante del equilibrio del hierro en el organismo es el reciclaje. Esto lo vamos a resumir de manera muy sencilla, que los eritrocitos que terminaron su vida media van a ser fagocitados dentro de un macrófago, y las diferentes partes de la hemoglobina, que ya mencionamos que está formada por cadenas globínicas y el grupo M, van a seguir diferentes rutas. Las globinas van a ser degradadas hasta aminoácidos y estos pueden ser reutilizados para la síntesis nuevamente de hemoglobina o de algún otro tipo de proteínas. El grupo M para el caso, ¿sí?, la protoporfirina va a seguir un camino, va a ser transformado en biliverdina, bilirrubina, ¿sí?, va a llegar al intestino, ¿sí?, se va a transformar a urobilinógeno y puede ser excretado a través de la orina, ¿sí?, o a través de las heces. La otra parte importante, el hierro, que estaba formando parte del grupo M, únicamente va a ser reciclado, ¿sí?, para la síntesis de nueva hemoglobina y la formación como tal de nuevos eritrocitos. La otra parte importante es la eritropoyesis. La eritropoyesis no es más que la formación de eritrocitos, desde un proeritroblasto, que es una de las células que se pueden reconocer muy bien en médula ósea, hasta la formación de un eritrocito maduro, el cual va a transportar el oxígeno a los diferentes tejidos. Este es un esquema muy importante de la maduración que siguen los eritrocitos, ¿sí? Tenemos una célula inicial, que es una unidad formadora de brotes de eritrocitos, es una célula muy inmadura. Posteriormente vamos a tener unidades formadoras de colonias de eritrocitos, igual también sigue siendo inmadura, y lo que ya reconocemos nosotros en el laboratorio de manera normal es un proeritroblasto. Posteriormente se continúa con un eritroblasto basófilo, el policromatófilo, ortocromático, reticulocito, que es el paso anterior a llegar hasta un eritrocito maduro, ¿sí? Entonces tenemos las células tronco-hematopoyéticas, las unidades formadoras de brotes, unidades formadoras de colonias, las diferentes maduraciones que ya mencionamos, proeritroblastos, ¿sí?, hasta llegar a un eritrocito maduro. Estas ya son imágenes reales de los diferentes
de las diferentes tinciones que nosotros podemos realizar en el laboratorio y podemos reconocer morfológicamente las células, dependiendo de la característica tintorial de estas. Un proeritroblasto basófilo, ¿sí?, presenta nucleolos. Posteriormente sigue a una segunda etapa de mineralización, que es un eritroblasto basófilo, y se refiere a basófilo por esta característica tintorial que es azul. Posteriormente sigue un eritroblasto policromatófilo, ¿sí?, se ve un poquito ya más gris, y uno ortocromático. El paso que sigue es que esta célula va a perder el núcleo y se va a transformar en un reticulocito y posteriormente a un eritrocito maduro. Este es un esquema semejante al anterior. Cuando hay deficiencia de hierro, si se dan cuenta, en tamaño las células varían. ¿Por qué? Porque cambia el tamaño de las células. Recordemos que la mayor cantidad o lo que le va a dar volumen a un eritrocito es su contenido. Y ya mencionábamos que la hemoglobina es la proteína más abundante. Entonces, si tenemos deficiencia de hierro, la cantidad de hemoglobina que debe de tener no va a ser suficiente. Por lo tanto, el volumen o el tamaño de mi célula va a ser más pequeño. Y lo podemos ver claramente en estos dos esquemas. El tamaño normal, cuando hay cantidad de hierro en el organismo normal, y microcitosis para este caso, cuando la cantidad de hierro es baja. Esta es la etapa anterior, reticulocito. Todavía hay restos de RNA. Esta célula todavía está sintetizando parte de hemoglobina, ¿sí? Esta es una tinción especial con azul de crisilo brillante. Y estos son mis eritrocitos ya maduros. Recordemos que son bicóncavos, ¿sí? La parte central es clara. Mencionábamos que la parte central es clara y eso nosotros observamos al microscopio por esta parte. Esta característica bicóncava del eritrocito es nosotros lo que observamos en el microscopio. La cantidad de luz que pasa en esta zona es mucho mayor que la cantidad que pasa en las zonas laterales. Retomando nuevamente las causas de deficiencia de hierro que ya las mencionamos: deficiencia de la dieta, mala absorción, pérdida, requerimientos elevados y hierro no biodisponible. Esta foto me recuerda cuando todos estábamos pequeños, que en alguna ocasión no nos gustaban las verduras, ¿sí? Una deficiencia en la dieta. Hay algunos pacientes que son vegetarianos estrictos. La cantidad de hierro que aportan los vegetales no es suficiente para cubrir las necesidades del organismo. En esta tabla podemos explicar por qué, ¿sí? El hierro que mejor se absorbe es el que proviene de las carnes rojas, que viene formando parte de la hemoglobina en forma de grupo M o formando parte de la mioglobina, ¿sí? Y en esta parte tenemos a los vegetales, espinacas, cereales. Entonces, la cantidad de hierro dentro de los vegetales es suficiente, pero no se absorbe de manera adecuada, ¿sí? Lo que mejor se absorbe va a ser el de las carnes rojas. Una mala absorción. Hay pacientes en los cuales el ácido clorhídrico que se produce dentro del estómago no es suficiente. El ácido es muy importante para la absorción de hierro. Entonces, si la cantidad de ácido que se produce no es suficiente, nos va a llevar a ocasionar una deficiencia de hierro por mala absorción. Una cirugía gástrica, pacientes que se retiraron parte del duodeno, yeyuno, no va a haber zonas donde se pueda absorber el hierro, ¿sí? La pica, que es una enfermedad en la cual pacientes consumen determinadas sustancias o partículas como polvo, tierra, etc. Esos son inhibidores o competidores para la absorción de hierro. Una enfermedad de las más recientes estudiadas en relación a la absorción es la enfermedad celíaca. Prácticamente es diagnosticada por patología. Recordemos un esquema: estas son las vellosidades normales, ¿sí? Pero en pacientes que tienen problemas autoinmunes, como para este caso, las vellosidades están totalmente atrofiadas. Entonces no va a haber zonas donde se absorba el hierro, por lo tanto va a haber una mala absorción y por lo tanto una deficiencia de hierro en el organismo. Las pérdidas, que en realidad son las causas que nosotros en el laboratorio observamos de las más comunes: sangrados gastrointestinales por úlceras, hemorroides, ¿sí? Algunos parásitos que están adheridos al intestino y están absorbiendo o se alimentan de sangre, ¿sí? Nos van a llevar a ocasionar pérdidas, ¿sí? Y por lo tanto deficiencia de hierro. Sangrados menstruales, sobre todo en mujercitas,
este es uno de los más comunes, los miomas, ¿sí? Sangrados de nariz, nos van a ocasionar pérdidas. Los requerimientos elevados que también lo mencionamos durante la infancia, durante el embarazo y durante la lactancia. La otra parte importante, antes de que el paciente llegue con nosotros, ustedes como médicos, como doctores, ya hicieron una exploración física, ya evaluaron a nuestro paciente, ya lo auscultaron y se dieron cuenta que tiene mi paciente y nos lo están remitiendo. Entonces prácticamente hay datos clínicos, astenia, anorexia, disnea, palidez de piel, taquicardia. Son diferentes datos los cuales nos están indicando que mi paciente puede tener algún tipo de anemia. Desde el punto de vista del laboratorio, nosotros lo que observamos son estos datos, palidez. Esa es una coloración normal, ¿sí? Y mi paciente tiene palidez. Aunque es muy importante no confundir la palidez, que se llegara a confundir con un poco de ictericia, ¿sí? No, habría que diferenciar muy bien esa parte, palidez, ictericia. Otro dato importante es este dato, la coiloniquia. Esta alteración de las uñas, ¿sí?, nos está indicando que mi paciente puede tener deficiencia de hierro. Y nosotros en el laboratorio lo podemos hacer al momento de la toma de muestra. Pero se complica en algunos casos cuando muchas de nuestras pacientitas se presentan hacia el laboratorio. Otro dato importante, y alrededor del 25-30% de nuestros pacientes con deficiencia de hierro presentan este dato, estomatitis angular, que es esta lesión a nivel de la comisura labial. Entonces en realidad son datos que nosotros podemos observar durante la toma de muestra. Otro dato importante es la glositis. Pareciera inflamación, pero en realidad es una atrofia. La lengua totalmente está lisa y se ve más enrojecida, ¿sí? Pero no hay que distraerse con este tipo de objetos. Entonces ya metiéndonos a la parte importante o lo que nosotros manejamos día a día, ¿sí? Los médicos nos envían un paciente con un probable diagnóstico de anemia, ¿sí? Lo que procedemos en el laboratorio o lo que el médico nos va a indicar es una biometría hemática o una citometría hemática. En el laboratorio procedemos a hacer la toma correcta de la muestra, ¿sí?, tomando en cuenta la distancia del torniquete, los tubos adecuados. Todo el procedimiento debe ser de manera correcta. Recordemos que, muy importante, un resultado o la calidad de un resultado va a estar en relación a que la toma de muestra haya sido lo más adecuada posible. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros o obtener va a ser un resultado de una biometría hemática o citometría hemática. Para este caso nos vamos a olvidar un poquito de la serie blanca y de plaquetas. Y únicamente nos vamos a referir a los parámetros, los cuales nos van a servir para clasificar mi tipo de anemia. Entonces la hemoglobina, ya dijimos, si mi paciente está bajo de hemoglobina va a tener anemia. El volumen globular promedio, que me indican el volumen o el tamaño de mis eritrocitos, la cantidad de eritrocitos, que es muy importante, los reticulocitos, que me van a aportar datos de cómo está funcionando mi médula ósea. El RDW, que es un parámetro que me indica qué tanta variabilidad hay de mis eritrocitos y está en relación a la producción de la médula ósea. El hematocrito, que es un dato calculado en relación a los eritrocitos y su volumen. La hemoglobina globular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular y los histogramas, que no son más que gráficas de la distribución celular, ¿sí?, y las podemos ver de manera gráfica. Este es un sistema o un programa especial para reporte de biometrías hemáticas y médulas óseas. Lo menciono porque aquí es muy importante estos datos que ya mencionamos. Nos va a aportar valores de referencia con respecto a la edad de mi paciente, el sexo de mi paciente y la altura a nivel del mar. Entonces, nosotros vamos a tener datos de laboratorio de mi biometría hemática. El dato más importante, ya lo mencionamos varias veces, es la hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo del valor de referencia con respecto a la edad, el sexo, la altura a nivel del mar, mi paciente va a tener anemia. Posteriormente, utilizando este valor globular promedio, volumen globular medio o volumen corpuscular medio, que se refiere al volumen que tienen mis eritrocitos, el valor normal de esto es de alrededor de 80 a 100 femtolitros. Si el valor está por debajo de 80, mis eritrocitos van a ser microcíticos. Si están entre 80 y 100 van a ser normocíticos, y si están por arriba de 100 van a ser macrocíticos.
Entonces nosotros podemos decir, mi paciente tiene anemia microcítica, normocítica o macrocítica, dependiendo del volumen. El otro dato importante es la hemoglobina globular media o hemoglobina corpuscular media, que me va a indicar un dato importante que nosotros lo reportamos como parte de nuestra información en la revisión del frotis, que es la anisocromia. Es la variación en la coloración de mis eritrocitos. Y el otro dato más importante, ya para establecer o clasificar de manera correcta mi anemia, va a ser la concentración media de hemoglobina corpuscular. Este dato tiene un valor de 32 a 35. Si el valor se encuentra por debajo de 32, se le indica que es hipocromia. Si está entre 32 y 35 es normocromia. Y si está por arriba de 35 es hipercromia. Entonces nosotros podemos decir que mi paciente puede tener un tipo de anemia microcítica, hipocrómica, normocrómica o hipercrómica, dependiendo de la coloración, ¿sí?, de mis eritrocitos. El otro dato importante lo mencionábamos, que es el RDW o el ancho de distribución eritrocitaria, el cual nos indica otro dato importante, la anisocitosis, que es la variación en los tamaños o en los volúmenes de mis eritrocitos. Y los histogramas, que ya mencionábamos, que es la representación gráfica de la distribución celular. Todas las poblaciones tienen una distribución, ¿sí?, siguiendo la campana gaussiana normal. La mayoría de mis datos, el 95%, tienen que caer dentro de este rango, ¿sí? Para este caso, este paciente tiene un RDW normal, que es de 13.3. ¿sí? Y esta es una gráfica diferente. Si se dan cuenta, la campana gaussiana está ensanchada. Por eso al RDW también se le conoce como ancho de distribución eritrocitaria. Para este caso el RW es de 20.6. También existen histogramas dobles en los cuales algunos equipos reportan tanto el volumen como la concentración de hemoglobina. Y dependiendo de eso van a clasificar a células. En pacientes sanos, la mayor población de eritrocitos deben de caer en este dato. Incluso a este histograma también se le conoce como el gato, ¿sí? ¿Por qué? Porque distribuye a las células dependiendo de su volumen y su concentración. Microcíticas hipocrómicas, ¿sí?, microcíticas normocrómicas, macrocíticas hipocrómicas. Lo importante aquí es que para este caso que estamos platicando de las anemias microcíticas hipocrómicas, la mayoría de la población de eritrocitos van a caer en esta parte del gato. Y en realidad nosotros lo que observamos en el frotis como tal son eritrocitos normales. Una tercera parte central es clara, que ya mencionábamos por qué es, porque morfológicamente es bicóncavo, y la luz pasa en mayor cantidad en la parte central. Para este caso son eritrocitos normales, ¿sí? Si se dan cuenta la diferencia entre la anterior y esta, la coloración es totalmente diferente. Aquí ya no es la tercera parte, es mucho mayor, ¿sí? La zona clara es mucho más amplia, lo que se traduce que la cantidad de hemoglobina dentro del eritrocito no es la adecuada. Por lo tanto, mi paciente probablemente tenga anemia. Entonces, retomando, en un frotis nosotros vamos a poder observar eritrocitos normales también. Para este caso, este es un eritrocito normal en coloración y en tamaño, ¿sí? Si comparamos esta célula con esta o esta, tiene una coloración totalmente diferente. A eso se le designa anisocromia. Anisos, diferente, cromia, coloración, ¿sí? Pero podemos observar otras células con una morfología diferente, los poiquilocitos, ¿sí? Esto es muy importante también porque es una alteración que se puede observar dentro de las deficiencias de hierro, ¿sí? Más imágenes de diferentes eritrocitos totalmente hipocrómicos, ¿sí? Quizá por aquí un eritrocito normal, ¿sí? Entonces, para este caso, la hipocromia es abundante. La anisocitosis, que lo mencionábamos, que el dato importante que nos los va a proporcionar es RDW. Si vemos el tamaño de los eritrocitos, es muy variable. Esta es la anisocitosis y nos da el dato de RW. Recordando un poco lo de la campana que veíamos, se ven más ensanchada por eso, porque va a haber eritrocitos de mucho mayor tamaño, ¿sí?, mucho más grandes, y eritrocitos muy pequeños, ¿sí? Otras imágenes de diferentes frotis que nosotros hemos realizado en el laboratorio, podemos observar estas estructuras que son codocitos. En realidad los codocitos son que no es que tengan un exceso de membrana, sino que la cantidad de contenido en su interior es baja
Por esa parte, la cantidad de membrana o el exceso de membrana nos llega a formar este pliegue, que anteriormente se conocían como células en blanco de tipo. Más frotis, ¿sí? Células totalmente hipocrómicas, ¿sí? Para este caso es un frotis con un paciente que ya estaba en tratamiento de hierro. Nosotros podemos observar eritrocitos normales y eritrocitos totalmente hipocrómicos, microcíticos hipocrómicos. ¿Sí? Otro dato importante que podemos observar en las deficiencias de hierro, ¿sí? Es el punteado basófilo, ¿sí? También ahí es una proteína importante la cual contiene hierro que no está ejerciendo su función adecuada, ¿sí? Por eso se llega a observar este punteado basófilo. Otro dato importante que nosotros reportamos en nuestros resultados de biometrías hemáticas es la basofilia difusa. Esta coloración gris de mis eritrocitos, ¿sí? Me están indicando que perdieron prematuramente su núcleo. Esa puede ser una explicación, pero para el caso de las deficiencias de hierro, ¿sí? Quiere decir que la cantidad de hemoglobina no ha sido la suficiente, por eso adquieren esa coloración grisácea. Ya interpretando parte de la biometría hemática, nosotros tenemos que ver los datos que me aportan mis equipos, revisar mi frotis, que ya vimos varios tipos de morfologías, ¿sí? Y clasificarla. Si la hemoglobina está baja, decimos que tiene anemia. Si el volumen está por abajo de 80, decimos que es microcítica. Y si decimos que la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, está por abajo de 32, yo la voy a clasificar como una anemia microcítica hipocrómica. Es la parte inicial para decir que mi paciente tiene anemia y ya la clasifique. Pero para llegar a ponerle apellido a ese tipo de anemia, yo tengo que continuar con mi perfil de hierro completo. Recordemos que el perfil de hierro completo como mínimo debe contener estas pruebas: el hierro sérico, la capacidad total de fijación de hierro, el índice de saturación, la ferritina, que es muy importante, que es de almacén, la protoporfirina zinc, y en algunos casos, sobre todo hematólogos, nos llegan a pedir el receptor soluble de transferrina. Pero para este caso, con estos datos de hierro, capacidad, índice, ferritina y protoporfirina, nosotros podemos clasificar nuestra anemia si realmente es por deficiencia de hierro. Los valores normales de un perfil de hierro, ¿sí?, van a oscilar dentro de estos valores. El hierro entre 50 y 150 microgramos por decilitro, ¿sí? La ferritina entre 50 y 200, ¿sí? Lo más importante es esta parte del diagnóstico diferencial. Para el caso de la anemia por deficiencia de hierro, el hierro va a estar bajo, ¿sí? En los padecimientos crónicos también está bajo, pero la diferencia es que la ferritina, recordando el almacén, está normal. Pero en cambio la deficiencia de hierro absoluta, la ferritina o los almacenes están bajos. Para el caso de las talasemias, ¿sí?, el hierro puede estar normal o alto, ¿sí? La ferritina puede estar normal, ¿sí? Y otra parte importante, y sobre todo para diferenciar entre anemia por deficiencia de hierro absoluta y relativa, es la tinción de médula ósea. Generalmente no se hace, pero se puede, en algunos pacientes se puede realizar. El hierro en médula ósea, los almacenes, que son los macrófagos, en las anemias por deficiencia de hierro están en ceros. Y en anemia de los padecimientos crónicos, que ya mencionamos que el hierro se encuentra secuestrado y no hay forma de que salga, ¿sí?, está totalmente saturado. Los macrófagos se ven repletos de hierro. Entonces, ya retomando parte de algunos casos clínicos que nosotros hemos tenido en Laboratorios Clínicos Zaragoza, ¿sí? Este paciente lo atendimos el 11 de octubre, es un femenino de 46 años. Si se dan cuenta, nuestro reporte nos indica los valores de referencia corresponden a la edad y sexo de mi paciente, ¿sí? Es un resultado de una biometría hemática y únicamente nos vamos a enfocar a pura fórmula roja. Entonces mencionamos, mi paciente tiene 6.9 de hemoglobina, por lo tanto va a tener anemia. Tiene un volumen de 58, está microcítica, tiene una anemia microcítica. La concentración está baja, por lo tanto va a ser una anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Son los datos importantes que nosotros, o de la forma correcta de interpretar una biometría. Este es otro caso, femenino de 34 años, atendido en esta fecha. La hemoglobina está de 9.1, tiene anemia, el volumen es 74, es microcítica, y la concentración está de 30, es hipocrómica. Se le manda a realizar el perfil de hierro a mi paciente.
el hierro se encuentra bajo, 19, los valores de referencia. La capacidad total de fijación es alta. Y recordemos que la capacidad total de fijación es alta porque recordemos que dependiendo de las necesidades de hierro en el organismo, las células van a producir mayor cantidad de proteínas para captar y transportar, ¿sí? La saturación está totalmente baja. Entonces prácticamente estamos dando el diagnóstico, una anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Tomando en cuenta el dato de la biometría y el dato del perfil de hierro. Pero quizá no sea lo más importante. Lo más importante es saber cuál es la causa, ¿sí? O lo que me llevó a tener este tipo de anemia. Y ya mencionamos, puede ser deficiencia de la dieta, mala absorción, pérdidas, desarrollo, requerimientos elevados, ¿sí? O puede ser que el hierro se encuentre secuestrado y no pueda ser utilizado. Un masculino de 1 año de edad, si se dan cuenta, los valores de referencia cambian de 11.3 a 14.3, y para el caso anterior el femenino es de 12.8 a 15.8 de hemoglobina. 7 de hemoglobina está bajo con respecto a los valores de referencia. 57 de volumen está bajo, es una anemia microcítica y es hipocrómica. Para este pacientito no le hicimos perfil de hierro, le hicimos, ¿sí?, una proteína C reactiva. Recordemos que la proteína C reactiva son reactantes de fase aguda, sobre todo cuando hay procesos inflamatorios o infecciosos. Lo menciono porque más adelante retomaremos cuando hablemos de parte del diagnóstico diferencial de las anemias por deficiencia de hierro, que son las anemias de los padecimientos crónicos. Otro dato importante, paciente femenino de 35 años de edad, 11.6, la hemoglobina está baja, por lo tanto, sí tiene anemia. Un volumen de 77, es microcítica y la concentración está normal. Anemia microcítica, normocrómica. Entonces, retomando un poquito el caso de esta paciente, este estudio se lo realizó el 2 de julio de 2013 y posteriormente regresa con nosotros el 15 de julio. A esto es la explicación de que la concentración ya está normal. Mi paciente pasó a consulta el 2 de julio, le indicaron el estudio, se lo tomó, inicia el tratamiento y casi 15 días después regresa con nosotros y los valores del perfil de hierro ya se empiezan a incrementar. Si este estudio lo hubiéramos realizado el mismo día, el 2 de julio, el perfil de hierro hubiera estado totalmente bajo. Otro caso muy similar, femenino de 21 años, hemoglobina baja, anemia, volumen bajo, microcítica, concentración baja, hipocrómica. ¿Sí? Paciente femenino de 37 años, 12.3 de hemoglobina, tiene anemia, el valor mínimo aceptable es 12.8. Volumen de 81, el aceptable para este caso es 83, es ligeramente microcítica y ligeramente hipocrómica, 31.5. La explicación de este caso es que mi paciente tenía anemia, pero está en tratamiento. Y lo podemos observar en relación a este valor que es el RDW. Recordemos que el RDW es la variación en el tamaño, ¿sí? Vimos imágenes de eritrocitos normales y eritrocitos microcíticos. El perfil de hierro de mi paciente, que mencionamos que ya estaba en tratamiento, los valores de ferritina ya estaban dentro de lo normal, el hierro igual, la capacidad total de fijación de hierro, la saturación estaba ligeramente baja. Para los casos de deficiencia de hierro, ¿sí?, no es necesario ni la B12 ni el ácido fólico. Esas pruebas son útiles para las anemias macrocíticas o anemias megaloblásticas. Otro paciente masculino de 54 años de edad, los valores de referencia cambian porque ya estamos hablando de un masculino adulto. Mi paciente tiene 9.2 de hemoglobina, tiene anemia, un volumen de 65 es microcítica y una concentración de 30 es hipocrómica. Este es el caso clásico de una deficiencia de hierro. Ferritina baja, hierro bajo, capacidad alta, saturación menor al 10% y protoporfirina alta. ¿Sí? Desde la pura biometría hemática, nosotros nos podemos orientar si mi paciente puede tener o la causa sea deficiencia de hierro. Datos de la biometría hemática, datos clínicos de mi paciente que ya mencionamos algunos importantes y lo venimos a confirmar con mi perfil de hierro. Ya para terminar vamos a mencionar de manera muy rápida los diagnósticos diferenciales. Todas estas
enfermedades son anemias microcíticas hipocrómicas. Se comporta muy similar a mi deficiencia de hierro, pero hay otras pruebas adicionales para poder diferenciarlas. Entonces iniciamos inicialmente con una biometría hemática, clasificamos mi anemia en microcítica hipocrómica, le realizamos mi perfil de hierro, ¿sí? Si es deficiencia de hierro, ya vimos parte de alguna interpretación de los perfiles de hierro, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de talasemias, de anemias sideroblásticas y de los padecimientos crónicos, ¿sí? Para el caso de que mi perfil de hierro salga normal o con estos datos, lo que procede después es hacer una electroforesis de hemoglobina. Recordemos que las hemoglobinas como tal van a estar formadas por diferentes cadenas globínicas. Y los datos importantes aquí, si mi paciente tiene una talasemia, si ya sea alfa o beta, va a ser la deficiencia, ¿sí? La electroforesis, este es un patrón normal de corrimiento de un paciente adulto sano, ¿sí? Si se dan cuenta de la correlación, mencionamos que era alrededor del 97%, 2% y lo demás estaba distribuida entre fetal, ¿sí? En cambio, en una beta talasemia, ¿sí?, hay un incremento de A2, ¿sí? En una hemoglobina LEPOR, ¿sí?, aparecen otro tipo de bandas dentro de mi electroforesis. En mis alfa talasemias, ¿sí?, van a aparecer o nos podemos apoyar con azul de crescilo brillante a las 2 horas. Estos son ejemplos de talasemias que nosotros hemos diagnosticado en el laboratorio. Para este caso acudieron a nuestra sucursal de Tonalá en estas fechas. Un paciente femenino y un paciente masculino. Tienen 12.2 de hemoglobina y 13.0. El masculino su valor mínimo es de 13.8, por lo tanto tienen anemia. El volumen es bajo, 70 y 68. Es microcítica, la concentración de 30.5 y 30.7. Es hipocrómica. Estos dos pacientitos, ¿sí?, son hermanos, ¿sí?, prácticamente heredaron algún gen, ya sea de la mamá o del papá. Eso sí no lo hemos estudiado todavía, ¿sí?, quién fue el que heredó esa parte. Pero lo importante, nosotros nos orientamos en base a eso. Son anemias microcíticas hipocrómicas. Para poder diferenciar un poquito entre una deficiencia de hierro y una beta-talasemia, nos podemos apoyar con algunas fórmulas. Esta gráfica es tomada del libro de Winthrop, ¿sí?, y vamos a ver los ejemplos que ya mencionamos. Para el caso de deficiencia de hierro, me dice que mis glóbulos rojos, ¿sí?, tienen que estar menos de 5 millones. Deficiencia de hierro, 4.01. Talasemia, más de 5 millones. Mi paciente que acabamos de ver, 5.7 millones de eritrocitos. Los dos tienen anemia microcíticas hipocrómicas. Podemos aplicar otras fórmulas, ¿sí? En nuestro caso, nos hemos apoyado mucho con esta fórmula. Dividir el volumen que tienen mis eritrocitos entre la cantidad de eritrocitos. Si el valor es mayor a 13, nos están sugiriendo que puede ser una deficiencia de hierro. Si el valor es menor a 13, nos está dando idea que puede ser una talasemia. Si sospechamos, si interpretamos correctamente nuestra biometría, aplicamos las fórmulas, ¿sí?, lo que procede después es hacer la electroforesis de hemoglobina, ¿sí? La otra parte o la otra entidad de las cuales vamos a diferenciar la deficiencia de hierro son las anemias sideroblásticas. Para este caso, mi paciente tiene 11 de hemoglobina, tiene anemia, es microcítica y es hipocrómica. Y este es el ejemplo del gato que les mencionaba al inicio. La mayor cantidad de eritrocitos van a estar distribuidos en esta parte. Microcíticos, hipocrómicos, microcíticos normocrómicos. En un paciente sano aquí deberían de estar la mayor cantidad de eritrocitos. Nos podemos apoyar, ya vimos diferentes frotis. En un paciente con una anemia sideroblástica nosotros podemos observar este punteado que es anormal en los eritrocitos. Para este caso son cuerpos de Pappenheim, que en realidad son cúmulos de mitocondrias con proteínas, etc. Y se pueden diferenciar haciendo la tinción neural. Otra parte importante para hacer el diagnóstico de anemias sideroblásticas, nos podemos apoyar con un aspirado de médula ósea. Para este caso es un eritroblasto normal con estos dos puntitos, ¿sí?, que están tiñendo. Es una tinción especial, es una tinción que tiene hierro noémico,
¿sí? Pero cuando un paciente tiene una anemia sideroblástica, nosotros vamos a encontrar esta parte. Sideroblastos con una gran cantidad de este punteado, que en realidad son un cúmulo de mitocondrias y de proteínas. Y estos eritroblastos como tal se les llama o se les denomina sideroblastos patológicos. Algunas bibliografías los mencionan como sideroblastos en anillo. ¿Por qué en anillo? Porque estos pueden hacer un anillo rodeando al núcleo, ¿sí? Por eso se les denomina así, sideroblastos en anillo o sideroblastos patológicos. Y por último, la entidad o la enfermedad de los padecimientos crónicos. Les voy a mencionar de manera rápida un caso clínico, ¿sí? Una paciente femenino, ¿sí? Que estuvo en tratamiento con hierro oral, ¿sí? Durante bastante tiempo, ¿sí? Se le realizaron estudios de laboratorio, tenía una anemia microcítica hipocrómica. En el frotis, para este caso, como ya lo mencionamos y vimos en diversas imágenes, predominaba la microcitosis, los dianocitos o codocitos, que era un aumento relativo de membrana. Se le hicieron diversos estudios a mi paciente, ¿sí? Se le hizo una endoscopía para ver si no existía alguna úlcera, ¿sí? Se le hicieron estudios de cobroparasitoscópicos para ver si hubiera algún parásito, ¿sí? Todo salió negativo, a excepción de estos datos de parámetros inflamatorios, la PCR elevada. Y todo eso se explica, lo de los padecimientos crónicos se explica en relación a la hepcidina. La hepcidina está codificada en el cromosoma, o el gen de la hepcidina está codificada en el cromosoma 19. El nombre que recibe es HAM, ¿sí? Fue descrita por primera vez, ¿sí? Como péptido antimicrobial expresado en el hígado, ¿sí? Tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. Durante los padecimientos crónicos, entonces vamos a tener diversos mecanismos de respuesta del organismo. Durante un proceso inflamatorio infeccioso se van a producir determinadas interleucinas, determinados marcadores de inflamación, ¿sí? Durante el aumento de las reservas, ¿sí? Son los dos casos importantes, aunque existen más, de los cuales nos van a producir un aumento de hepcidina. Y en casos en los cuales se suprime hepcidina, para este caso puede ser la anemia o la hipoxia y la eritropoiesis. Esto es muy importante, es tomado de un artículo en los cuales estos investigadores estudiaban a ratas, las cuales le medían la cantidad de hierro circulante, posteriormente inyectaban intramuscularmente hepcidina y observaban que a partir de la primera hora los niveles de hierro decaían totalmente. Entonces, a partir de entonces, ellos empezaron a establecer hipótesis qué es exactamente lo que hacía la hepcidina durante todas las proteínas o durante el metabolismo del hierro, ¿sí? El hierro se normalizaba 72 a 96 horas después. Lo que ellos descubrieron y plantearon, ¿sí? Fue que la hepcidina, que se produce en el hígado, ya lo mencionamos, se une a la ferroportina, también la mencionamos que es la proteína por donde está el hierro, ¿sí? A nivel de enterocitos, donde se absorbe, a nivel de hepatocitos, que es una de almacén, y de macrófagos, en médula ósea, en donde están a un lado de los eritroblastos o de los islotes eritroblásticos, para la síntesis de hemoglobina. Entonces estas son las reservas a nivel de médula ósea, de aquí sale y pasa a los eritroblastos para la síntesis de hemoglobina. Entonces lo que ellos observaron fue que la hepcidina se unía a la ferroportina, esta se endocitaba y era degradada dentro de las células, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no existía la forma de que el hierro saliera dentro o permaneciera, el hierro, ¿sí? Secuestrado dentro de estas células. Por lo tanto, el hierro no estaba biodisponible, lo que nos llevaba a anemias microcíticas hipocrómicas. Los frotis que ya revisamos: eritrocitos, codocitos, eritrocitos con menor contenido, eritrocitos pequeños. Entonces son una anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Para el caso de la anemia de los padecimientos crónicos nos podemos apoyar con un aspirado de médula ósea, ¿sí? Los macrófagos totalmente repletos con hierro, ¿sí? El hierro está secuestrado y no hay forma de que salga. ¿Por qué? Porque la ferroportina, la vía de salida o la puerta de salida, ¿sí? No existe, ¿sí? Toda está dentro de las células, ¿sí? Y fue degradada. Y este es un ejemplo igual, 9.9,
anemia microcítica hipocrómica, anemia de los padecimientos crónicos. Este es un ejemplo retomando parte del ejemplo que vimos del niño de 1 año de edad que tenía una PCR muy elevada, tenía anemia microcítica hipocrómica. Prácticamente esta es una combinación de deficiencia de hierro y deficiencia por padecimientos crónicos. De los investigadores que han hecho más estudios en relación a epsidina, este doctor de Estados Unidos, en el cual él hace una semejanza entre la epsidina, ¿sí?, y el termostato que regula la temperatura, ¿sí?, de un cuarto o de alguna habitación, ¿sí? Dependiendo de las necesidades del organismo, la epsidina va a actuar uniéndose a ferroportina o no produciéndose, ¿sí? De esta manera actúa la epsidina. Es lo más reciente que hay en relación al metabolismo de hierro, ¿sí? Ya vimos entonces deficiencia de hierro absoluta, relativa, y su diagnóstico diferencial también con otras enfermedades como talasemias y anemias sideroblásticas. Por último, quisiera mencionar que Laboratorios Clínicos Zaragoza se encuentra ubicado en el Centro de Especialidades Jardines del Sur, ¿sí?, y una foto con los diferentes compañeros de trabajo, ¿sí?, los diferentes químicos, los diferentes flebotomistas con los cuales cuenta el Centro de Especialidades y en específico Laboratorios Clínicos Zaragoza. Para terminar, quisiera mencionarles, este abordaje que hicimos de las anemias microcíticas hipocrómicas es solo para deficiencias de hierro, talasemias sideroblásticas y padecimientos crónicos. Recordarles también que aparte de estas anemias existen las normocíticas normocrómicas o macrocíticas, para las cuales nos vamos a apoyar con otro tipo de estudios de laboratorio, ¿sí? Esperemos que esta plática haya sido de su interés y les pueda haber aportado algo. Por último, quisiera mencionarles que Laboratorios Clínicos Zaragoza se encuentra ubicado en el Centro de Especialidades Jardines del Sur, en Tulipán número 33. Nuestro número telefónico es 53 297 33. La página del Centro de Especialidades es especialidadesjs.com, ¿sí? Y por último, yo soy el químico Jacob Santiago Blanco, con especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio. Muchas gracias.